Encuentro TV. Comunicación alternativa. Primero hay algunos actores políticos, ciertos abogados, que parece que han recibido el título de juristas en un huevito kinder, o se lo ganaron en una fiesta de disfraces, diciendo que cómo podía el gobierno provincial de Pichincha pronunciarse acatando las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de Paola Pavón, cuando ellos no son el Estado, ellos son el gobierno provincial de Pichincha, decían. Esto es un claro caso de gente que no nos dice que el gato ladra, pero insisten en hablar sobre las propiedades del gato cuando la gente seria está hablando sobre las propiedades del perro. La prisión preventiva en el caso de Paola Pavón es alarmantemente discrecional y arbitraria. Constituye su caso, incluso el de Virgilio Hernández, un secuestro de Estado. Se utiliza la prisión preventiva en el Ecuador solamente para judicializar la política y politizar la justicia. Esto es bárbaro y nos pone en la misma época de la Alemania de Hitler o de la Rusia de Stalin. La Alemania de Hitler o de la Rusia de Stalin. Esto debe ser evidentemente repudiado. Lo repudiamos antes y lo repudiamos hoy. Alguna gente me dice que yo me he hecho correísta. No, yo defiendo esencialmente la razón y los derechos humanos. Cuando a una mujer se la persigue simple y sencillamente por su posición política, evidentemente frente a esto yo tengo que decir, y la tienen presa, la tienen en un gulag, evidentemente yo tengo que decirle a la comunidad internacional, como lo hice cuando la SIG nos visitó en los últimos días, lo dije claramente en mi calidad de secretario de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, que el caso de esta señora es evidentemente alarmante. Se la acusa de rebelión, pero verá, para aquella rebelión, ¿okay?, se habla siempre de un tipo penal que encapsula la conducta que supuestamente debe ser criminalizada. En el artículo 336, me parece, del COI, para que exista rebelión, según el tipo que fue definido por Belling en 1906, debería existir un ataque armado de varias personas que tienen un concierto para delinquir, que además están desconociendo la Constitución, que están promoviendo evitar elecciones y que además están siendo financiados de pronto por otra persona. Ninguno de estos supuestos de hechos se han dado en el caso de Paola Pavón. Simple y sencillamente entramos a la casa de ella. No, es que lo que pasa es que estaba con pijama, la pijama tiene un hueco. Lo que pasa es que no nos gusta la cara. Lo que pasa es que es amiga de Correa. Y entonces, como estamos ahora, los que odiamos a Correa somos los que antes estábamos con él, becados en Ginebra, en Suiza, con plata del Estado ecuatoriano sin ser funcionario público, entonces la metemos presa para que se pongan contentos los del feriado bancario. Así no funciona el derecho. Mire, el gobierno es como un conductor borracho, ¿no?, que pone la guía hacia la izquierda, dice vamos a virar a la izquierda, pero termina virando a la derecha y nos termina chocando a todos. Así es que se les cayó todas las ruedas, se les cayó el parabrisas, se les cayó la dignidad, la moral, la vergüenza hace rato. Me parece extraño lo que ha pasado en la Asamblea. Digo, es digno de aplauso, ¿no?, que por ahí una de sus comisiones, esas que no sirven para nada, termine diciendo por lo menos algo sensato, en el sentido de que efectivamente coincide con los juristas serios de este país, en el sentido de que en el caso de Paola Pavón hay un secuestro judicial y que esto de que el famoso golpe de Estado detrás de la bronca de octubre que reflejaba el desorden de un Estado donde se incita a la rebelión porque las masas están descontentas dado que no tienen trabajo, dado que los muchachos van a la universidad y no pueden tener acceso a un empleo fijo, frente a la incertidumbre del ser humano concreto que tiene hoy un empleo de 2 días, mañana al tercer día lo botan y después no tiene cómo darle de comer a sus hijos, frente a la tercerización laboral, frente a la venta de las principales empresas públicas y el festín de los recursos estatales, frente a la venta de las principales empresas públicas y el festín de los recursos estatales, frente a un gobierno que no ha hecho ni una sola obra que no sea solamente echarle la culpa a Correa, frente a todo eso hubo un descontento popular. Pero al que además se sumó el principal incendiario de todo lo que pasó en octubre fue Lenín Moreno, que decidió
quitarle los subsidios a la gasolina en uno de los países más pobres del mundo y subirla en un 170%. Evidentemente iba a haber bronca, porque esto hacía que suban los... ¿Cómo se transportan los alimentos? ¿Por burro? No, ya no por burro, se transportan en camiones. Los camiones necesitan nafta, necesitan combustible. Por eso iba a subir el queso, el pan, la carne. La gente salió a protestar por eso, porque está cansada del modelo neoliberal. Si no lo entienden, bueno, dentro de poco van a tener otra explosión social, ¿ok? Entonces, frente a todo eso, me parece que es interesante lo que ha hecho la Asamblea, no obstante que a mí me sorprende, porque todos sabemos que la Asamblea le pertenece a Guillermo Lasso y a Jaime Nebot, ¿no? Que, por cierto, si realmente aplicaran la justicia, entre comillas, la señora Diana Salazar, de forma, digamos que con parámetros de igualdad, debería estar preso Cynthia Viteri, que debería estar preso Jaime Nebot, que tenían discursos que incitaban al odio, que incitaban eso sí, a la rebelión, a la lucha entre hermanos ecuatorianos. Ellos cerraron el único paso de acceso a la ciudad, al puerto principal, a Guayaquil, y lo hicieron utilizando volquetas del municipio de Guayaquil. Es decir, allí tienen si quieren un tipo penal. ¿Por qué no está preso Nebot? ¿Por qué no está preso Cynthia Viteri? Ah, no, porque son panes de Moreno. Ah, no, porque son panes de Moreno. Solamente perseguimos a los que nos sacan la lengua y los que están del otro lado. Lo mismo pasaba con los 10 del Urucoto, lo mismo pasaba con Mary Zamora, y yo mantuve la coherencia en ese momento y los defendí a muerte frente a todos los insultos que venían de todos lados del gobierno en ese momento. Entonces, repito, me parece digno de aplauso lo que ha hecho la Asamblea, y al final lo que debería hacer el Poder Judicial en el Ecuador es decretar en forma inmediata la revocatoria de la prisión preventiva contra Paola Pavón y aceptar que lo que están haciendo es un circo. Sí, mire, esto me parece bastante, desde el punto de vista estrictamente jurídico. El gobierno ha querido encerrar a Paola Pavón, a Virgilio Hernández, quisiera tenernos presos en un campo de concentración a todos los que les decimos que hay que investigar los SINA Papers, hay que investigar cómo se están festinando haciendas como la Clementina, en donde me dicen que quien los protege a estos tipos es un tal Rodríguez. Malo, muy malo si es Rodríguez, y malo, muy malo si está cercano a Lenín Moreno. Habría que investigar bien por qué no avanzan las investigaciones también en ese caso. Frente a todo esto, me parece que lo interesante es que el gobierno, al menos desde el punto de vista judicial, porque maneja la Fiscalía como le da la gana, maneja las Cortes como le da la gana, primero intentó aplicar la adversaria en re ilícita, después intentó aplicar la fórmula de la conditio sine qua non, la fórmula de la equivalencia de las condiciones, pero papá, todo eso está bien para 1906, pero en el año en el que vivimos, en la modernidad tardía, se aplica, al menos en un derecho penal moderno, cultivado, una máxima que se llaman los principios de la imputación objetiva, para buscar ¿qué cosa? La maximización del coto vedado de los derechos fundamentales y la minimización de todo abuso. A partir de allí hay una gran derrota del morenismo también en sede judicial, cuando las principales voces académicas del país están diciendo, señores, lo que ustedes hacen en Ecuador es una casa de brujas. Mire, yo voy a estar en los próximos días en Italia, en algunas universidades importantes acá, también en Alemania, y yo voy a alzar mi voz de protesta en mi calidad de secretario de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, y voy a seguir analizando el caso de Paola Pavón ya con otros elementos, es decir, ya hablando más digamos, con términos jurídicos que lamentablemente no los puedo hacer en una entrevista porque de pronto muchísimos ecuatorianos que nos siguen, que son ingenieros, que son taxistas, que son comerciantes, de pronto no nos van a entender y se van a aburrir un poquito, pero frente a eso, en esos foros, yo voy a hablar de esto, y por si acaso, no tengo ningún contacto con la gente de Paola Pavón, no tengo el más remoto contacto con el correísmo, no me pagan un solo centavo, yo estoy acá por actividades estrictamente académicas en Europa, pero creo que mi deber como ecuatoriano, y creo que me daría mucha vergüenza irme a la tumba, dejándole a mis hijos un legado de que este hombre, cuando hacían porquerías en el Ecuador, se cayó, y yo no me voy a callar, señor periodista. Pero ¿cuáles son esos abogados? Yanegui Nostroza dice en Televisión Nacional que ella conoce un abogado flaquito y jovencito que presiona a los jueces para que salgan libres 3 grandes empresarios en el caso Rosverde, y no nos da los nombres. De pronto es que Felipón juega al malo y al bueno con el papito, ¿no es cierto? ¿Cuál es el otro? El que es madre de dragón, es padre y madre a la vez, el que elige a los jueces de la Corte, evalúa a los jueces de la Corte Nacional, elige a los jueces de la Corte Constitucional. Claro, ese va a decir que sí a todas las barbaridades del
gobierno, las va a aplaudir. Y después un montón de abogados que tienen evidentemente grandes preventas con el gobierno. A mí me parece que eso es asqueroso. Es asqueroso formar parte de un gobierno que viola derechos fundamentales y cuya gran obra en todo este tiempo son los 12 muertos de las protestas de octubre, cuando le disparaban a mansalva a la gente más pobre porque decían nos morimos de hambre, por favor no nos maten de hambre. Eso ya lo ha registrado todo el mundo, porque en la era digital, el gobierno de Moreno se tuvo que bajar los pantalones ante un pueblo digno y aguerrido. Ahora que le quieran echar la culpa a Correa, no, era todo el país que estaba protestando, que estaba encendido contra las barbaridades que hacen esta gente, contra el pacto de Nebot, Lasso, Moreno, los Mr. Bean, que terminan diciendo, no, somos un estado que le regalamos tierras a los indígenas, no hay que romantizar la lucha indígena. Entonces, mire, lo que ha hecho el gobierno provincial es entender algo. Paola Pavón fue elegida, les guste a los aniñados quiteños de Cumbayá o no, Paola Pavón fue elegida con el voto mayoritario de las masas, que tiene en su rostro se ven ancestros indígenas, y eso no les gusta a los señoritos, de malas, que eso no les gusta a los taurinos, a los aniñaditos, de malas. Ella ganó en elecciones democráticas limpias, por consiguiente es una mujer que es una autoridad elegida mediante el voto popular y que está presa sin ningún sustento fáctico ni jurídico, por consiguiente secuestrada. En esa línea, lo que ha hecho el gobierno provincial de Pichincha está absolutamente acorde a los parámetros que determina el Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuando dicta esas medidas cautelares que, entre otras cosas, tienen incito el tema de que la deben liberar en forma inmediata. Ahora, repito, ojalá que Diana Salazar, que entiendo que ahora tiene sueños de ser candidata, qué sé yo, a la presidencia de la República, alguien por ahí le dijo, oye, tú puedes ser presidente de la República, está equivocada, mamá, como fiscal te falta bastante, está equivocada, mamá, como fiscal te falta bastante. Digo, Diana Salazar debería parar ya esta casa de brujas contra Pavón, toda vez que sabe que ninguna de las acusaciones en su contra se encuadran, ¿no? Se encapsulan dentro del tipo penal que delirantemente vienen repitiendo y que termina haciendo exactamente lo mismo que pasó con los 10 de Luluncoto. Recuerde usted que a los 10 de Luluncoto los tuvieron presos más de un año por tener una revista de mecánica popular y un póster de Che Guevara. Digo, así no se hace derecho, salvo en el Congo belga. Primero es desconocer e ignorar que la prisión preventiva es de última ratio. Esto es la última medida que podemos aceptar dentro de un Estado de Derecho, que es, digamos, intolerante frente a las barbaridades del Estado, frente a los abusos del Estado contra el ciudadano común. Es una demostración más de ignorancia de la fiscal Diana Salazar y evidentemente un acto de mala fe. La audiencia para la revocatoria de una prisión preventiva tan polémica todavía como el caso de Paola Pavón debe hacerse en forma inmediata. Mire, está confundida Diana Salazar. Ella sigue creyendo que vivimos en la época en la que el Estado decidía a dónde nos llevaba a los ciudadanos. Le voy a hacer el ejemplo rapidito. Esto es como cuando usted toma un taxi. El taxista es el Estado y usted, el ciudadano, es el usuario. Ahora es usted quien le dice al taxista a dónde quiere ir, a dónde debe llevarlo, porque de lo contrario va a salir a protestar y como nosotros somos más, vamos a terminar imponiéndonos. Eso tenemos que entender los ecuatorianos. Esta tierra, Quito, Guayaquil, ¿no es cierto?, también es nuestra, no solamente es de los Nebot, de los Rechuan, de los Adún, de los Antón, de los Morenos, de los Salazar. Es una tierra de los que somos, digamos que, nietos de los pueblos originarios, de la gente que llegó a generar realmente país y que lo construye con su sudor. Lo que están haciendo, repito, es no entender que un minuto que pasa una persona inocente en una celda es un acto de suprema injusticia, de atroz injusticia. Por favor, señora doctora Diana Salazar, es de última ratio la prisión preventiva. No importa que me caiga bien o me caiga mal esa persona. Yo tengo que investigar por igual INA Papers, Clementina y todo lo que le haga mal al gobierno de Moreno, y tengo que investigar siempre que haya pruebas todas las cosas que le hagan mal a Lasso, a Correa o a Nebot.
no importa, hágalo por igual. Eso se llama fiscal de un Estado de Derecho. Por favor, señor periodista, permítame lo siguiente. Yo vengo diciendo hace tiempo, porque yo doy clases de Derecho Penal. A mí me encanta esto. Yo vivo de mi profesión y no de otra cosa. Cuando a mí me dicen que si yo quiero ser político, yo digo que no, porque yo soy un hombre decente. Mire, hay algo importante que usted tiene que saber. Yo vengo pidiéndole a los señores que manejan el Ecuador que hagamos una elección de fiscal general en forma transparente, con una transmisión de exámenes públicos, con un tribunal de personalidades independientes, que decanos de universidades extranjeras, donde no haya banco de preguntas, donde no esté Julio César Trujillo, ¿ok? Y entonces allí elijamos al fiscal general en una forma transparente y pública. A ver si Diana Salazar gana ahí, entonces ahí yo la voy a convocar públicamente, la voy a hacer públicamente para que debatamos y hablemos sobre, por ejemplo, la prisión preventiva y la última ratio, por ejemplo, y temas como el de Paola Pavón, que se los van a llevar por siempre, porque no habrá foro internacional en el que los abogados independientes y los abogados comprometidos con el país no vayamos a denunciar este tipo de barbaridades. Pero es que no pueden reformular cargos porque eso se llama angustiar la defensa. Si usted me acusa a mí, en un momento me tiene preso por supuesto hurto, no puede después de varios meses, después de varias semanas acusarme a no, es que mira, yo creo que es violación, no ha sido hurto, o yo creo que es asesinato, no ha sido robo. No, usted tiene que ser serio cuando es fiscal, acusar por un solo tipo penal, mostrar los fundamentos fácticos y jurídicos de todo el flujo argumentativo del tipo penal y de todas las circunstancias que hacen que la conducta de un determinado individuo se encapsule, se encasille dentro del tipo para poder tenerlo preso. Pero lo que están haciendo es una barbaridad. Ahora van a convocar la audiencia para el 24 de diciembre. Vamos a ver el regalo para quién será, pues para Lenín Moreno, para Nebot, para Lazo. Digo, ¿cuál es el temor que tienen al final de cuentas? Que una mujer, repito, con rastros indígenas, que ya ganó elecciones en Pichincha, en toda la provincia, de pronto se presente como candidata del correísmo en las elecciones que vienen, y así como están las cosas, les gana, porque la gente está repudiando a Lazo, que decía, exijo firmeza, exijo más balas de las Fuerzas Armadas contra el pobre pueblo, y ahora nos viene a pedir el voto. La gente está cansada de Jaime Nebot, un racista que decía que se vayan los indígenas al páramo. Digo, la gente está cansada de todo eso, de pronto sale Paola Pavón y les gana. Digo, y si les gana, a mí no me gustaría que gane. Okay, a mí no me gustaría que gane, pero si gana democráticamente, gana y punto. Tenerla presa, repito, es una de las más grandes aberraciones jurídicas, sumadas a lo de los Diego Luncoto, sumadas a lo de Mary Zamora, sumadas al caso Glass Viejo, que ha podido pasar en un país como el Ecuador, que lamentablemente sigue siendo una hacienda feudal de los dueños de los grandes apellidos taurinos del Ecuador desde 1830. Encuentro TV. Comunicación alternativa.